Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo y vamos a empezar con el estudio bíblico, pero primero vamos a iniciar con una oración, así que si nos podemos poner de pie, por favor. Vale. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre. Ponemos en tus manos este culto, Señor, este estudio, declarando que va a ser de bendición para nuestras vidas, Señor, declarando que sea de edificación, Señor. Pídete que seas tú guiándonos en lo que tengamos que decir, Señor, que seas tú revelándonos lo que venga de parte tuya, Señor, y también ponemos en tus manos el culto que sigue, Señor, el resto del servicio, Señor, la alabanza, la prédica, Señor. Pídete que todo sea inspirado por y para ti, Señor, y que todo lo que hagamos en este servicio sea para enaltecerte a ti y no para enaltecernos a nosotros, Señor. Te doy gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer Génesis 42. Lo podéis ir buscando. ¿Ya? Vale. Génesis capítulo 42. En el último capítulo vimos cómo José, después de tantas pruebas, finalmente empezó a ser bendecido, llegando a ponerse como segundo al mando por debajo del faraón y llegando a ser de bendición no solo él, sino todas las cosas que estaban a su cargo, ¿no? Que en este caso fue el pueblo de Egipto. Y eso lo vemos desde el principio, de cómo en cada cosa que ponen a José, como José sigue a Dios, Dios le bendice allá donde va. Entonces no es bendecido solo él, sino él y todo lo que le rodea. Le ponen, por ejemplo, cuando estaba de siervo, le ponen a sembrar el campo, fructifica, prospera como nunca antes. Le ponen a cuidar el ganado, ese ganado es bendecido. Y en este caso vemos cómo le ponen por encima de los alimentos en esos 7 años de grandes cosechas y cómo, gracias a la sabiduría que Dios le da y cómo Él la usa, es bendecido el pueblo de Egipto, siendo que están llenos de alimentos en esos 7 años de escasez. Y ahora vamos a leer el 42. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí me gustaría recordar cómo en los primeros capítulos José soñaba que cuando creciera se postrarían ante él, ¿no? Sus hermanos. Y aquí vemos cómo, en efecto, lo que él soñó se cumplió. A veces Dios nos muestra las cosas grandes que nos van a suceder, pero para que esas cosas sucedan, primero tenemos que pasar por un proceso que nos vuelva capaces de lidiar con esa bendición que Dios nos va a dar. Es como el colegio te forma para ese futuro trabajo que vas a tener. Tú no puedes hacer ese trabajo sin antes haber pasado por la escuela, porque si no, si lo consigues no estarás capacitado para tenerlo y lo echarás a perder. Por eso aquí, aunque podamos tener planes, propósitos, metas, tenemos que saber que también van a venir sus respectivas pruebas para forjarnos
y hacernos capaces de lidiar con esas bendiciones que llegarán. Y aquí vemos cómo ese sueño que Dios le reveló se cumple. Después de todas esas pruebas, pero al fin y al cabo se cumple porque José le sigue a Dios en todo momento. Seguimos en el versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diese comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a su hermano: mi dinero se me ha devuelto, y yo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres soldados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá
mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Algo que se me ha venido al pensamiento al leer esto es cómo los padres, en cuanto sucede alguna desgracia con uno de sus hijos, empiezan a sobreproteger al otro. Porque mira que Jacob tuvo 12 hijos en total, uno en Egipto, que ellos lo dan por muerto. En total 11 hijos tiene con él, pero dice que el más pequeño se ha quedado solo. Fue tanto el dolor que sintió cuando se enteró de la supuesta muerte de José, que en cuanto nació el 12º, lo arropó en plumas prácticamente, lo tuvo en una cuna de cristal, que nadie lo toque, que nadie lo moleste, que nadie lo atormente, hasta el punto de ni siquiera querer llevarlo con el resto de sus hermanos por ese temor a perderlo también. Pero algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que Dios tiene el control. Benjamín no es José. A lo que me refiero con esto no es que Benjamín sea inferior a José o alguna cosa por el estilo, sino que no son la misma persona, no tienen las mismas pruebas, no tienen el mismo propósito. Así que lo que Jacob en este caso debería haber hecho, que yo imagino su dolor, no lo entiendo porque yo no soy madre, pero imagino el dolor que debe sentir, pero tiene que saber que si eso está sucediendo es por algo. Y si algo tiene que hacer no es seguir escondiéndolo del mundo, sino poniéndolo en manos de Dios diciendo, tu voluntad se va a hacer y pase lo que pase, te voy a servir. Por eso, es lo que se me ha venido a la mente al verlo, porque es un ejemplo que podemos ver día a día. Por ejemplo, el hermano mayor se vuelve un rebelde sin remedios, se toman más medidas con el hermano pequeño, que a lo mejor no tiene ni el mismo carácter, no tiene nada que ver su personalidad, su forma de actuar, su forma de pensar, pero ha sido tanto ese dolor que ha sufrido ese padre, esa madre, por ese hijo mayor o ese hijo menor, en cualquier caso familiar, incluso el mediano, en caso de familias numerosas, que pone vista más gorda en el resto de sus hermanos, pero debemos saber que eso lo único que puede llegar a hacer es atrasar el plan de Dios, atrasar el crecimiento de esa persona, porque si lo mantienes en una cuna de cristal no va a crecer, no va a respirar, no va a ser persona, no se va a desarrollar. Así que, pase lo que pase, esos momentos duros que sí se entiende que duelen, hay que saber que todo tiene un motivo y todo tiene un propósito y que no existen dos personas iguales. Así que si te sientes en esa situación, suelta la cuerda con la que les estás atando, porque no son la misma persona, no es el mismo proceso. Y lo único que vas a hacer es angustiarte a ti, angustiar al otro y angustiar al siguiente. Cuando cada cual tiene su propio proceso y su propia situación. Y lo único que hagas evidentemente es hacerte más daño a ti mismo. Es lo que se me ha venido cuando lo he leído. Si me equivoco, que alguien me corrija, pero bueno, hasta aquí el capítulo 42, vamos al capítulo 43. Bien. Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviáis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros.
Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declararon conforme a estas palabras: ¿acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y te respondo por él: a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo devuelvo, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano delante de la casa, dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió. Y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad,
y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Varias partes que me gustaría matizar es como, por ejemplo, el siervo de José les dijo que lo que les había acontecido, estuvieran tranquilos, porque lo que les había acontecido había sido por parte de su Dios. No hablaba de los dioses de los egipcios, hablaba del Dios de ellos. Esto es un ejemplo de cómo las acciones de José tuvieron una repercusión en Egipto, viendo cómo desde un principio el mismo faraón hablaba de él como reconociendo a su Dios, como en la cárcel también reconocieron a su Dios y como el oficial que le tuvo por siervo, después de comprarle como esclavo, también reconoció a su Dios, porque José en todo momento se mantuvo fiel a Dios y le siguió en todo momento, y eso fue lo que hizo que todos los egipcios que se cruzaron con él reconocieran al Dios de Israel. Aún viendo a otros hebreos, porque ellos no sabían que los hermanos de José, pues eso eran sus hermanos, pero aún así se refirieron a lo que les había sucedido como un acto bueno por parte de su Dios. Luego vemos cómo José acciona así al ver a Benjamín, el hermano que evidentemente no conoció, porque en su momento él era menor, y de ahí verlo lo llenó de ternura, por así decirlo, hasta el punto de tratarle 5 veces mejor que a sus hermanos, por a lo mejor esa nostalgia de cómo le sucedió a él. Y cómo en todo momento también vemos que los hermanos jamás niegan la existencia de José. Aun todo el mal que le hicieron, vemos cómo seguramente al pasar los años se arrepintieron de sus acciones y le siguen teniendo en cuenta como uno más de los hermanos, porque al encontrarse con José sin saber que es José, dijeron que eran 12. Aun sin saber lo que le había sucedido al otro después de su mala acción, le siguieron contando como uno de los suyos, y aún se arrepintieron y demás. Pero vemos como también están siendo bendecidos en el momento en el que el Padre finalmente suelta esa cuerda y dice, pues que sea conforme a lo que Dios quiera que sea. Si tengo que perder a alguno más de mis hijos, que así sea, llevároslo con vosotros. A veces las bendiciones no llegan porque nos aferramos a esa zona de confort que decimos, no, estamos a salvo mientras tenga esto en la vida, todo va a estar bien. Pero a veces hace falta que accionemos, hace falta que soltemos, que dejemos que Dios tome el control para que finalmente esas bendiciones lleguen. Porque si Jacob no hubiera dejado ir a Benjamín, ellos no habrían podido volver a ir a por alimentos, se habrían muerto de hambre. Ese otro hijo que tenía se habría quedado encerrado ahí. Todo porque se negaba a soltar esa zona de confort, ese seguro, lo que él consideraba su corazón. Pero cuando finalmente soltamos y lo dejamos todo en manos de Dios, es cuando Él finalmente actúa. Porque Dios es un caballero. Él nos va a dejar, nos ha dejado ese libre albedrío, ¿no? Entonces, Él quiere obrar en tu vida, pero si tú no le dejas, Él no va a hacer nada. Hasta que llegue ese momento, hasta que no llegue ese momento en el que tú finalmente lo dejes todo en sus manos, Él no va a actuar. Entonces, a veces no podemos creer que no, Dios no hace nada, Dios no me escucha. No es que Dios no te escuche, a lo mejor es que eres tú quien no suelta y Dios no le permite a Dios obrar en tu vida. Por eso debemos tener eso en mente. Si algo no sale como creemos que debería suceder, no debemos mirar con reproche a Dios. A lo mejor tendremos que analizarnos a nosotros mismos y ver qué estamos haciendo para que esa bendición no llegue. Y bueno, hasta aquí el estudio bíblico de este domingo. Seguiremos con